María Esther Lavado. Estuvo ayer qué presente. Lo primero que le quiero preguntar a María Esther es si es vicepresidenta o presidenta del PJ. ¿Cómo estás, María Esther? Federico Roller y Mauricio Barrios. ¿Qué haces, María Esther? Hola, ¿cómo están, chicos? Buenos días. Buenos No, días. yo soy vicepresidenta del Vicepresidenta, PJ. pero en Sí. ejercicio, Porque Yudgar estás está de liderando. licencia, ¿no? Sí, Yudgar está de licencia, nosotros estamos a cargo y bueno, nuestros mandatos han sido prorrogados hasta junio por la justicia electoral, así que esperemos que prontamente se pueda dar la convocatoria a elecciones internas y los afiliados resuelvan sobre quién va a conducir a partir de esa fecha los destinos Claro. del partido del Che, Consejo María Esther, local, ¿no? ¿qué fecha límite tienen para hacer la convocatoria? Porque bueno, si hay una fecha de los prórroga... mandatos están extendidos hasta junio. Sí. Se supone que abril, mayo debería salir la convocatoria, pero bueno, eso... ¿Y eso se tiene depende que resolver. del propio partido o de la Junta No, Electoral? del partido, del bien. Consejo Provincial del partido. ¿Y vas a volver a presentarte como presidenta esta vez? No. ¿Etapa cumplida, María Esther? Sí, eso, obviamente Déjenme uno... de jorobar, dice María. Uno no deja de ser peronista, ni voy a dejar de asistir a la casa peronista por estar o no estar ocupando un cargo de conducción dentro del partido, no es para nada. ¿Sirven esos cargos, María Esther? Pues yo, que sé, hablando en gestiones anteriores con otros, decían, bueno, le cambiamos la perilla al baño del PJ, te decían. Porque... Claro, por ahí terminás siendo una especie de intendente de la casa de peronista sí, y no es la función, ¿no? Eso, No, a ver, cambiamos la luz de una... hay que mantener el edificio, obviamente, porque si no después ni siquiera podemos sentarnos en una reunión. Pero no se trata de eso, ¿no? Claro, exactamente, no se trata de eso. Nosotros tenemos una carta orgánica, tenemos un partido que tiene doctrina y tenemos que hablar de política todo el tiempo. Hablamos de política, analizamos situaciones locales, provinciales, nacionales. Claro, formación, generamos actividades. Bueno, hemos hecho formación el año pasado, se está proyectando una para este año. No, hemos estado bastante activos para... le guste o no a algunos, la Casa Peronista está abierta. Bueno, ahí te queríamos preguntar por dos cosas. Estuviste ayer en el acto de Pablo Carrizo, por ahí podemos arrancar por ahí, y después preguntarte por lo que está pasando en la Cámara de Diputados, con esta emergencia administrativa que, bueno, vendría como a congelar un poco la situación económica de la provincia. Decía recién Mauricio, hicimos un repaso nosotros de lo que fue diciendo el intendente. ¿Qué te pareció el discurso? Mauricio dijo que fue un discurso un poco peronista. ¿Vos lo sentiste así? No, yo creo que fue, primero convengamos que es un acto institucional democrático importante, sumamente importante, y creo que estuvo políticamente correcto, diciendo las cosas que se habían hecho, las que quedan por hacer, las que se anunciaron en el discurso anterior, el año pasado, que no se hicieron, que no se concretaron. Claro. Creo que me hubiera gustado escucharlo más, definir cuestiones relacionadas con la seguridad, con la desocupación, con la crisis social que están viviendo los vecinos de Caleta Olivia, pero creo que estuvo políticamente correcto, digamos, en un informe de gestión, digamos, en aras de cómo está hoy la municipalidad, ¿no? Pero tuvo una frase, ¿no, Mauricio? Vos recién la comentabas. Frente al ajuste, nosotros elegimos hacer o apostamos a la gente. Después cuando anunció el plan de viviendas, ¿no? Como que no es un privilegio, es un derecho. Digamos, son todas cosas que van en línea con un lineamiento de pensamiento. Por eso yo no decía que hizo un discurso peronista, pero que sí tenía algunas frases que estaban, bueno, muy en línea. Bueno, de hecho viene en el peronismo el intendente, ¿no? No lo vi afiliado, te cuento. ¿No estaba afiliado? No lo vi afiliado. Bueno. Pues sí, que bueno, hubo cosas que del año pasado que finalmente no se hicieron y que te hubiera gustado que se retomen. Che, como que yo hoy escuchaba a Aparicio decir de los lotes. Claro, el año pasado se anunciaron obras que tenían que ver con el gobierno provincial, justamente. Claro. El cuartel de bomberos que dejamos nosotros a media. Bueno, la pileta de natación que se anunció el año pasado y que todavía hasta el día de hoy no está terminada,
Hubo varias obras, Mm, pero otras que se concretaron, por eso te digo que por ahí me hubiera gustado que en el caso del cuartel de bomberos comentar en qué instancia está hoy, después el llamado a licitación y Buche de los dijo que se anuncios que tuvo se que hicieron. volver a llamar a licitación ayer en la previa, hablando con los colegas del Caletense. Claro, bueno, por ejemplo, eso no estuvo en el discurso, No estuvo. ¿entendés? claro, Hubo un llamado a licitación, se presentó como adjudicada a una empresa, no sabemos qué pasó, si esa licitación se bajó, por qué causa y cuál es la situación hoy de ese cuartel, ¿no? Está bien. claro, Y así otras obras que en su momento se anunciaron y que no tuvieron, digamos, concreciones, claro, pero que eran de la órbita provincial de las cuales el intendente se hizo cargo en ese momento, ¿no? claro. Che, ¿y qué pensás de esto? Porque bueno, ayer, así como fuiste vos y fueron otros referentes de distintos sectores, estuvo el jefe de gabinete de la provincia, Pedro Luxen, allí, y bueno, claro, muchas de esas cosas que vos decís, che, se fueron anunciadas, no se hicieron, dependían de la provincia. Eh, ¿Qué pensás de esto, de esta relación? Porque en definitiva después, yo no sé si vos lo analizás de la misma manera, quien sea el intendente, no importa quién sea, anuncia una cosa, después no se cumple porque no hubo una ejecución ahí presupuestaria, bueno, no lo sé, y termina pagando los platos rotos del intendente. ¿Cómo lo pensás esto? Mira, yo creo que la participación de Luxen fue importante, creo que Sí, comenzó un proceso de diálogo con el SOENCO, por ejemplo, o con claro, otras organizaciones de Caleta Olivia, pero bueno, eso, imagínate que empieza un proceso de negociación hace 24 horas atrás y hoy te meten una ley de emergencia donde te dicen de incremento salarial, no hablamos si no tenemos la plata. claro. Entonces, ¿qué tipo de negociación o qué apertura de diálogo podés tener en base a una declaración de emergencia como la que hoy se pretende tratar en la Cámara de Es un Diputados, ¿no? poco como esquizofrénico, decía yo, porque Totalmente contradictorio. Emilger y el ministro de Economía, Berbes ahora, en el verano decían, bueno, el presupuesto 2026 dice que no hay aumento, pauta cero. Luxen hace una semana viene diciendo que va a haber aumento, que va a haber paritaria, y ahora esto que vos mencionás, entonces es rarísimo, ¿no? Es muy contradictorio, yo creo que Mm. no hay entre ellos mismos, no fijan claramente cuál va a ser la política que va a llevar adelante el gobierno provincial, porque si distintos funcionarios te pintan de una u otra manera, Claro, no hay no hay un proyecto de gobierno claro claro, hacia dónde vamos a ir, no solo con los incrementos salariales, sino con todo, ¿no? Es decir, de escucharla a la senadora Gadano decir que no hacemos obra en la provincia porque el Sí. 90% del presupuesto se va en salario, vaya la noticia, porque ha venido sucediendo hace muchísimo tiempo claro, esa situación y se han hecho obras. ¿Para qué se ha creado el Fondo Unirse? Por ejemplo, se ha creado el Fondo Unirse. ¿Para qué existen los convenios con Nación? Para generar obras. ¿Para qué existe el Plan Fonavi cuando Nación nos tiene que mandar dinero por las viviendas? Es decir, hay un montón de situaciones en las que vos, con gestión y haciendo aplicar las leyes que tenemos, debemos tener fondos en la provincia para hacer obras y no que el ajuste siempre termine siendo el trabajador municipal o el trabajador provincial, ¿no? claro. Mm. Che, Manester, sobre estas cosas y bueno, y otras, y hablar de política, ¿hay posibilidades desde el peronismo charlar con el intendente, con el gobernador, y también preguntarte si hay, o con sus ministros, y también preguntarte si hay alguna diferencia, si vos notás una diferencia? Algunos dicen que hay un quiebre, qué sé yo. Bueno, hay intendentes que han manifestado esta situación, incluso en sus respectivas inicios de sesiones, como en el caso de Deseado. Pero digo, ¿hay diálogo institucional, por lo menos, entre el peronismo y los ejecutivos municipal y provincial? No, diálogo abierto, público no ha habido, no hemos sido convocados nunca Mm, a ninguna instancia dentro del gobierno provincial o municipal. El diálogo que existe en la Cámara de Diputados, que ustedes ven, tampoco es diálogo, sino son acuerdos. claro, Eh, entonces sí, claro que se pone complejo poder pensar estrategias en pos de colaborar, porque
si bien nuestros diputados han dado muestra de colaboración y han sancionado leyes para que el gobierno provincial o tanto el gobierno municipal, los concejales han aprobado leyes o ordenanzas en aras de pensar que iba a ser en bien de la gente o de lo que decían que iban a hacer, pero después en la práctica nada de eso ha sucedido. Entonces nosotros estamos del lado que nos puso la gente, que es del lado de la oposición, y como oposición nos corresponde hacer ver lo que creemos que no está bien, que va en contra del detrimento de los trabajadores, en contra del detrimento de los recursos que tienen que entrar a la provincia y no entraron. Tenemos que hacer notar la desocupación que hay en toda la zona norte, donde a nosotros jamás se nos hubiera ocurrido dejar ir a YPF así tan livianamente, porque lo hemos sostenido a YPF, porque lo hemos recuperado, y digan lo que digan, jamás hubiéramos dejado 10.000 trabajadores en la calle. Bueno, YPF se fue de todas las provincias, ¿no? Incluso de Neuquén. Esas son las cosas que nos separan de esta gestión, obviamente. Claro. Es difícil el tema YPF, pues se fue de todas las provincias, seguramente, bueno, quizás hubieran intentado otra cosa. Yo dos cosas me interesa preguntarle a María Esther, pero son totalmente diferentes. Porque me gustaría que María Esther nos cuente, bueno, qué piensa ella del futuro de Santa Cruz. Porque bueno, este es un momento bastante complejo, también por eso tantas emergencias. O la idea de que el gobernador en el presupuesto ya dijo que se puede endeudar. Pero vos al pasar mencionaste, pues son dos cosas diferentes, mencionaste esto de la oposición y que hubo acuerdos o no hubo acuerdos en la Cámara, y estaba todo este tema de, bueno, Rocío García, vicepresidenta segunda el 1 de marzo o el día anterior cuando hicieron la preparatoria. Que la sesión de hoy la va el enojo del intendente. La está presidiendo Rocío García. La está presidiendo ahora porque, claro, porque Vidal está en... Donde ha ingresado, donde aparentemente ha ingresado el proyecto de emergencia a la Cámara, hay trabajadores manifestándose afuera. Hace un momento habló la vocal por los pasivos, que se le permitió hablar en la Cámara de Diputados, pidiendo que se pongan los diputados del lado de la gente, porque esta emergencia trae aparejada un montón de situaciones que implican no solo a los activos, sino también a los pasivos. Es decir, la movilidad jubilatoria a la que estamos sujetos, todos los trabajadores municipales, porque hay una ley de movilidad, con esta ley que se pretende sancionar, queda totalmente, suspendida esa ley de movilidad jubilatoria, o derogada, porque no es claro en ese sentido el proyecto. Claro. Entonces, afecta claramente. Nosotros, hablo como jubilada, los municipales hace 6 meses que están discutiendo esta pauta salarial del 15%, por lo tanto los jubilados municipales no hemos tenido ningún incremento salarial. Claro. Maestre, pero volviendo un poco a eso, porque el año pasado uno veía la Facebook de la Cámara de Diputados, no había una foto de la oposición, no los ponían, no existían. Y ahora Rocío García está presidiendo la sesión. ¿Qué ves de ese movimiento? Pero a ver, si escuchamos a los diputados, a algunos diputados del bloque de Unión por la Patria, manifestaron claramente que no hubo un acuerdo con la mayoría de los diputados ni con el bloque. Hubo un acuerdo personal, aparentemente, con la diputada García. No fue con el bloque. Está bien, eso, vos pensás eso. No fue con el bloque. Claro, uno de afuera nada, podía presumir que había algún grado de acuerdo político, porque decía, bueno, si han tomado esta decisión, deben haber acordado algo. Pero Rocío García es claramente el diputado de Santi. Lo dijo Santi, lo leímos. Lo dijo claramente, lo manifestó. No, pero Rocío García, María Esther, no es un átomo suelto, sino que es la expareja de Máximo Kirchner, que fue presidente, no sé si todavía es presidente del PJ en la provincia de Buenos Aires, el hijo de 2 expresidentes, diputado nacional. Sí, bueno, qué sé yo. Es una figura, llamativo, más allá de lo que haga o deje de hacer, es una figura que, bueno, ya tiene un peso por apellido. Y lo otro, entonces, con toda tu experiencia, y todos estos años de experiencia, y bueno, todo tu recorrido, ¿qué ves de Santa Cruz? ¿No? Porque hablabas de la salida de YPF, estamos en un contexto donde se está tratando una emergencia administrativa y van un montón de emergencias en estos 2 años. El rumbo parece complejo para el gobierno provincial, pero también para todos los que vivimos en la provincia. ¿Qué estás viendo ahí, María Esther, vos?
Mira, estamos en un proceso democrático donde la política debe ser quien tome el rol fundamental en las decisiones de la gente. Es decir, acá hay un gobierno que hace 2 años que está administrando los recursos de la provincia, administrando en todo sentido a la provincia de Santa Cruz, y claramente no ha podido ni ordenar lo que decía que iba a ordenar, ni mejorar lo que decía que iba a mejorar. En nosotros digo en los peronistas, en nuestro proyecto, poder generar las alternativas que le permitan a la gente tener una esperanza que siempre ha generado el peronismo, porque recordemos que de todas las grandes crisis ha sido el peronismo o quienes representaron al peronismo los que nos han sacado de todas estas crisis tan profundas. Y lo vamos a volver a hacer, porque tenemos una doctrina, tenemos un legado que nos dejó Perón y Evita, que marca claramente qué hay que hacer para sacar al país, o en este caso nuestra provincia, adelante. Entonces, en eso nos vamos a basar para generar una alternativa creíble, real, y que se pueda concretar y generarle esa esperanza a la gente que deposita cada 4 años cuando va a elegir un gobernador o un presidente, esperando que la vida le va a ser mejor y no que le va a ser más difícil, ¿no? Claro. María Esther, lo último que te quiero preguntar, disculpá así que vayamos y volvamos a los temas, pero es algo que me quedó dando vueltas, que tiene que ver con la ley que puede llegar a salir hoy, con esta emergencia, y para ver cuál es tu pensamiento al respecto. Hace un rato nosotros hablamos con la secretaria general de ATSA, pero que además es secretaria general de CGT Zona Sur, y que está aquí en Caleta Olivia, y nos hablaba, básicamente nos decía que era una especie de reforma previsional y reforma laboral de hecho, ¿no? Esta ley, por eso la están rechazando. Para aclarar el tema nada más, digo, ¿esto perjudica a los trabajadores en caso de salir? Por supuesto, perjudica a los trabajadores, tanto a los activos como a los pasivos. Fíjense ustedes que tiene un retiro voluntario encubierto, digamos así, cuando se habla de la pasividad jubilatoria, sí, o el régimen de pasividad que tiene contemplada esta ley, para que se jubilen cobrando el 70 o el 75% del salario, o hasta el 50% del salario. Una barbaridad. Cuando a vos te van a descontar el 100%, te van a pagar el 50% del sueldo. Claro. Es una barbaridad esta ley. Espero que los diputados estén a la altura de la circunstancia de lo que le está reclamando el pueblo de Santa, sí, Cruz a través de sus representados, que, sí, son los gremios, y que hoy están manifestándose en la Cámara de Diputados, claro, y que ha pasado otras veces cuando nosotros, nuestro gobierno, hemos intentado tocar algunas leyes que afecten a los trabajadores. Recuerden lo que nos ha sucedido a nosotros, claro, digo nosotros, a nuestro gobierno, cuando intentamos hacer algo medio parecido, porque nunca hemos intentado una ley de esta naturaleza que afecte tan directamente a los trabajadores y a los jubilados. Sí, Nunca sí, hemos desistido porque ha habido un fuerte rechazo del pueblo, de los sindicatos, de las organizaciones, y espero que esta vez tengan esa misma fuerza para que los diputados no permitan la sanción de esta ley. Sí. De hecho, hace un rato hubo la manifestación del diputado Godoy, sí, pidiendo que el proyecto pase a archivo, y no se ha votado todavía esa decisión. Sí se ha escuchado, vuelvo a decir, a la representante de los pasivos, sí, y ahora había pasado un cuarto intermedio de la sesión porque había disturbios afuera. Bueno, así que sí, cuando, claro, el pueblo está manifestándose de esa manera ante la Cámara de los Representantes del Pueblo, significa que algo está pasando, que algo no está bien. Espero que tomen esa lectura los diputados. Claro. Che, desde el conocimiento que puedas tener, dentro del peronismo hay filas cerradas, es decir, ¿se va a votar en bloque o no lo sabes? Desde el peronismo de Unión por la Patria, de hecho estamos rechazando en todos los lugares habidos y por haber este proyecto de ley que se ha metido hoy a la Cámara.
Bueno, veremos a ver qué sucede. Nada, está en estos momentos discutiéndose, así que no falta mucho para enterarnos qué va a terminar pasando. Lo último, María Esther, que me pregunta en un mensaje, pero ya algo habías dicho, ¿qué pasa con Judar? Bueno, está de licencia, digamos, no sé, dice, no se lo ve a Sí, Judar. sí. No, no, Me parece que te está, tiró todo el fardo. no, no es eso. A ellos han acompañado también, Sugar acompañado. Que no esté presente muchos de los compañeros que estaban en la lista del partido, no, muchos ni siquiera aparecen por el partido, así que no es un tema de relevancia, sino en realidad me quedo con los que van y los que aportan día a día para el sostenimiento del Consejo Local del Partido Justicialista. Gracias, María Esther. Abrazo muy fuerte, amable. No, muchas gracias gracias. a ustedes. Buenos días. Ahí pasaba María Esther Lavado, vicepresidenta del PJ local, presidenta en ejercicio básicamente del PJ local, conduciendo bueno, uno de los partidos más importantes de la política del país. Che, bueno, nos vamos. Separamos. Vamos a separar y a la vuelta nos despedimos.